España de Leyenda. Bienvenidos una semana más al programa España de Leyenda. Recuerden, el programa que les va a contar las grandes gestas de España. Es un programa en positivo. Lo que ustedes van a ver aquí no lo van a ver ni en los documentales de las dos, ni en los programas de la Sexta. No, señores, pero aquí sí que van a poder conocer la verdadera historia de España. Esa historia que nos han ocultado miserablemente en los colegios, en los institutos y las universidades. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por recordar nuestro pasado, porque si no vendrán otros y se lo contarán como quieran, y ustedes vivirán siempre en la ignorancia eterna y en manos de aquellos que quieren pues manipular una nación como es España. Por lo tanto, muy importante ver los programas de España de Leyenda. Les recordamos que ya llevamos más de 58 programas de España de Leyenda y ustedes pueden ver todos pues en la televisión, en la TDT de Madrid, aquí en Distrito Televisión, en la 8 Mediterráneo, en otras televisiones a nivel nacional que también nos ven, y también en YouTube, en el canal de Distrito TV. Hay luego un subcanal que se llama España de Leyenda y ahí pueden ver todos los capítulos de España de Leyenda, desde la contraarmada inglesa, desde Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Se pueden dar pues un auténtico baño de conocimientos de lo que es la auténtica historia de España. Y hoy, amigos, tenemos que hablar de un hombre excepcional, de Francisco Vázquez de Coronado. Y usted dirá, ¿quién es Francisco Vázquez de Coronado? Pues, amigos, fue aquel que recorrió los Estados Unidos, que hizo la conquista del oeste 300 años antes de que llegaran los anglosajones al oeste americano. Porque ustedes pensarán que la conquista del oeste la hicieron una pandilla de anglosajones ebrios que iban matando a los indios pues a manadas y bueno, pues ahí se fueron estableciendo, pero eso fue mucho después de que llegaran los españoles, nada más y nada menos que 300 años después, porque los españoles, una vez que se posicionaron en América y Hernán Cortés conquistó lo que es el Imperio Azteca, pues ya iniciaron pues continuas expediciones hacia el suroeste de los Estados Unidos. Y pues Coronado pues fue uno de esos pioneros, junto por ejemplo con Cabeza de Vaca, Hernando de Soto, Menéndez de Avilés, que también fue el que fundó la primera ciudad de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Este señor Coronado lo tenemos que englobar en una época donde está gobernando en España el emperador Carlos V y Carlos I de España, lógicamente. En esa época ya España había hecho las grandes gestas en América. Se había conquistado el Imperio Azteca, el Imperio Inca y se había dado la vuelta al mundo. Se empezaba también a hacer grandes expediciones al Océano Pacífico. España en esos momentos era el gran imperio hegemónico en el mundo. Después de la llegada de la epopeya de Cabeza de Vaca en 1536, pues Cabeza de Vaca, al llegar a la Nueva España, a la Ciudad de México, empezó a contar historias de que los indios le habían contado de que existían unas ciudades pues que estaban cubiertas de oro, unas ciudades pues impresionantes, más grandes incluso que México, en las cuales por las calles pues más o menos estaban de oro y las vajillas eran de plata y en donde existían inmensas riquezas. Todas esas historias que le contaron a Cabeza de Vaca empezaron a circular por el conjunto de los jefes españoles de aquella gran región, de la Nueva España, del virreinato. Todo el mundo empezaba a pensar en las ciudades de Ciula, en las 7 ciudades de Ciula, en esa leyenda que contaba que cuando llegaron los moros a España, pues 7 obispos de Mérida cogieron todas las riquezas que tenían y se escaparon por el Atlántico y fundaron esas grandes ciudades. A partir de ahí, el virrey Mendoza empieza a preparar una gran expedición. Esa gran expedición pues tendría 2 fines, uno sobre todo es colonizar el suroeste de los Estados Unidos y otro buscar esas grandes ciudades. En esos momentos, amigos, hay que tener en cuenta que cuando se inicia la expedición de Vázquez de Coronado, por otro lado estaba el gran Hernando de Soto. Hernando de Soto, que empezó por el este de los Estados Unidos, y Coronado, que entraría
por la frontera de Estados Unidos a México, si llegaría hasta Kansas. Imagínense qué pedazo de expedición en busca de esas ciudades de Cíbola. Coronado llegaría a Nuevo México, bueno, a Nueva España, pues sobre el año 35. Su misión, pues ¿cuál fue? Pues principalmente poner orden en la provincia de Nueva Galicia. Allí, amigos, los indígenas se habían hecho fuerte y estaban pues poniendo contra las cuerdas a los pobladores de San Miguel, y tendría que poner orden, y después de vencer a estos indios y tranquilizar la situación, pues el virrey Mendoza le ordenaría esa gran expedición, una expedición donde habría más de 350 españoles y 800 indios que saldrían, y además tendría dos vertientes. Por un lado, por mar iría Fernando de Alarcón, que se introduciría por el mar de Cortés hasta llegar al delta del Colorado, del río Colorado, del famoso río Colorado, y luego posteriormente Coronado avanzaría por el interior y las dos expediciones se tendrían que unir. Y ese era el plan de Mendoza. ¿Qué es lo que sucedería? Pues que lógicamente era muy complicado unir esas dos expediciones, sobre todo cuando no se tenía conocimiento ni cartografía de toda esa zona, que eran zonas sin explorar. Por lo tanto, Coronado se metería en una auténtica epopeya buscando esas ciudades que nunca encontraría, pero sí se internaría en todo lo que son las grandes praderas de los Estados Unidos y llegaría desde Arizona, Nuevo México, Texas, llegaría hasta Kansas, nada más y nada menos. Llegaría hasta Kansas, donde descubriría las famosas ciudades de Cíbola, pero no eran como se las había descrito el mentiroso de Marcos de Niza. De todo esto, pues hay grandes descubrimientos, como el Gran Cañón de Colorado, que se lo hace Cárdenas. Cuando llega al Cañón de Colorado, amigos, fíjense ustedes cómo lo relatan los españoles, cómo iban de sobrados. Dicen que han encontrado una gran barranca, que el río es muy pequeño porque prácticamente no se ve. Lógicamente habían descubierto algo maravilloso, el Cañón de Colorado. Si ustedes no lo han visto, les invito a que vayan a visitarlo porque es algo único en el mundo. En definitiva, vamos a contarles el documental y posteriormente iremos explicando todos los pasos que dio el fabuloso Vázquez de Coronado en su búsqueda de las legendarias ciudades de Cíbola y Quivira. Un documental que han hecho nuestros compañeros Adrián y Esther. Dentro vídeo. Francisco Vázquez de Coronado y la leyenda de las 7 ciudades de Cíbola y Quivira. La mayoría de ustedes seguramente conocerán por los programas de televisión la legendaria Ruta 66, carretera abierta en 1926 que conectaba Chicago con Santa Mónica. Pero muy pocos conocen la existencia de otra ruta histórica que se edifica sobre el profundo y desconocido pasado español de los Estados Unidos. Estamos hablando de la Old Spanish Trail, que a diferencia de la Ruta 66, supone un auténtico camino de costa a costa. Desgraciadamente, los western norteamericanos han creado el falso mito de que la conquista del oeste fue realizada por una banda de anglosajones que, ebrios de whisky, vencieron a los salvajes indios de las praderas. Lo cierto es que por mucho que quiera la historiografía anglosajona ocultar la verdad, la conquista del oeste americano la realizaron los españoles 3 siglos antes que ellos. Y si no, que se lo pregunten al fabuloso Francisco Vázquez de Coronado. Nacido en el seno de una familia pudiente de Salamanca en 1510, no se sabe mucho de su vida hasta que en 1535 llega a América, donde es nombrado gobernador de Nueva Galicia por Antonio de Mendoza, primer virrey de México. La primera misión de Coronado fue poner orden en la zona de Culiacán y ayudar a los pobladores de la villa de San Miguel, que estaban siendo masacrados por las huestes del cacique Ayapín.
Tras vencer a los indios, se dedicó a consolidar y repoblar la región de Guadalajara. En 1536 llegó a San Miguel de Culiacán Álvar Núñez, cabeza de vaca, tras su odisea por el sur de lo que hoy son los Estados Unidos. El aventurero dijo haber escuchado de boca de los indios historias de ciudades con grandes riquezas al norte de México. El virrey, tras conocer las nuevas noticias, prepara rápidamente, en 1539, una expedición al mando del cuentista de Fray Marcos de Niza, quien lleva como guía a Estebanico, el primer negro libre que recorrió los Estados Unidos. Al regresar la expedición del charlatán de Marcos de Niza, este contó que había visto las 7 ciudades de oro llamadas Cíbola. Incluso llegó a hablar de poblaciones mayores que la Ciudad de México y que los indios de allí usaban vajillas de plata y oro. Todos estos relatos revivían el cuento de las 7 ciudades de Cíbola y Quivira. Así nos relata Fernando Benítez la leyenda de la mítica Cíbola. En manos de los árabes la península, 7 obispos portugueses, que odiaban la religión del profeta, decidieron buscar otras tierras a donde no llegara la influencia del Corán, y en medio del mar tenebroso fundaron 7 ciudades de prodigio, creándose la isla de las 7 ciudades, la mítica Cíbola. La fábula decía que esas urbes estaban llenas de oro y metales preciosos, y fue esa historia la razón de que los españoles estuvieran obsesionados por encontrar las míticas ciudades. El cuento fue degenerando a lo largo de los años, y ya no hablaban solo de Cíbola y Quivira, sino de las 7 maravillosas urbes de Aira, Anuib, Ansalli, Ansenseli, Ansodi, Ansoli, y con todas ellas levantadas sobre oro y adornadas con piedras preciosas. Nos hemos habituado a pensar, gracias a la leyenda negra, que los españoles eran los únicos habitantes de la tierra que iban en busca de oro, haciéndonos creer que encontrar oro era una especie de sacrilegio y que los hispanos eran unos enfermos codiciosos, adictos a caer en dicho pecado, mientras el resto de la humanidad era incapaz de realizar tal acto. Pero la única diferencia entre España y el resto del mundo es que nosotros sí encontramos oro, y como dice Charles Loomis, esto es un pecado tan grande para ciertos historiadores que son incapaces de considerar lo que hubieran hecho los ingleses si hubieran hallado oro en América desde un principio. Con todos estos mimbres, Vázquez de Coronado partió con 350 soldados y 800 indios desde Compostela el 23 de febrero de 1540 en busca de las legendarias ciudades. Por otro lado, el virrey mandó una expedición de apoyo hacia California al mando de Fernando de Alarcón, descubridor de la desembocadura del río Colorado, quien tendría que llegar hasta Yuma, Arizona. Tras pasar por Petatlán y Sinaloa, se unieron a su expedición los capitanes Melchor Díaz y Juan Saldívar, enviados como avanzadilla para estudiar el terreno. Coronado atravesó el actual estado de Sonora e ingresó en Arizona, donde observó de primera mano que lo que contaba Marcos de Niza era totalmente falso, al no existir ninguna riqueza. Para colmo, la afirmación de que el mar estaba cerca de esos territorios era completamente inexacta. Por desgracia, para Coronado y sus hombres, el mar se encontraba muy lejos de esa zona. Continuaron caminando los españoles entre peñascos y tierras totalmente estériles, sin encontrar rastro de las legendarias ciudades, hasta que el 7 de julio llegan a la primera urbe de Cíbola, Abiquiu o Jauicú. Vázquez de Coronado no encontró ninguna de las increíbles riquezas que contaban la leyenda, sino a los belicosos indios pueblo, que vivían en casas de adobe, ni tampoco en las otras 6 ciudades de Cíbola. Tras enfrentarse con los indios y vencerlos, Coronado
viendo que el pueblo estaba bien provisto de provisiones, lo convirtió en su base para futuras operaciones. Por otro lado, el mentiroso de Fray Marcos, hartos todos los miembros de la expedición de sus falacias, fue enviado a la Ciudad de México. Pero no todo eran malas noticias para nuestro conquistador. Los indios le informaron que existían al norte otras 7 ciudades llamadas Tusayán, por lo que Vázquez de Coronado preparó una nueva expedición al mando de Pedro de Tobar. La aventura a Tusayán fue otra quimera, pero los exploradores no desfallecían y después de recibir nuevas informaciones donde hablaban de un gran río, Vázquez de Coronado preparó otra expedición al mando de García López de Cárdenas, quien tras cruzar un infernal desierto encontró un río inicialmente llamado Tizón, que estaba 1000 metros más abajo de donde se encontraban. Había descubierto en 1540 el Gran Cañón del río Colorado, pero los hombres de Cárdenas no pudieron bajar al río debido a las dificultades del terreno. Así nos relata el momento el capitán Jaramillo. Halló una barranca de un río, que fue imposible por una parte, ni otra, hallarle bajada para caballo, ni aún para pie, sino por una parte muy trabajosa, por donde tenía casi 2 leguas de bajada. Estaba la barranca, tan acantilada de peñas que apenas podían ver el río, el cual, aunque es, según dicen, tanto o mucho mayor que el de Sevilla, desde arriba parecía un arroyo. Mientras el trujillano Fernando de Alarcón, quien había partido con 2 naves desde el puerto de La Natividad, alcanzó el delta del río Colorado, que bautizó con el nombre de Nuestra Señora de la Buen Guía. Tras bordear el litoral mexicano, llegó a la Ensenada de California, donde descubrió la boca del río Colorado. A finales de agosto de 1540, atracó sus naves y navegó por el Colorado en unas canoas hasta la unión con el río Gila. Los hombres de Alarcón estaban al borde de la inanición, lo que le obligó a volver a la desembocadura del río en busca de alimentos. Posteriormente, nuestro héroe navegó más de 80 leguas con la intención de encontrar a las huestes de Vázquez de Coronado, y tras internarse tierra adentro, levantó una cruz donde dejó enterradas unas cartas y talló la leyenda: Alarcón llegó hasta aquí, debajo del árbol hay escritos. Más tarde, fueron halladas por Melchor Díaz, a quien Coronado había dejado en Sonora junto a 80 hombres con la intención de encontrar al capitán Fernando de Alarcón. Tras encontrar sorprendentemente las cartas, Díaz se preparó para explorar California, pero tras un desafortunado accidente, murió sin alcanzar su objetivo. Tras regresar la expedición de Tobar a la ciudad de Cíbola y contar el increíble descubrimiento, nadie les creyó, pues pensaban que era una exageración. Abandonó Vázquez Coronado la ciudad de Cíbola y se dispuso a pasar el invierno en Tíhuel, actual Bernalillo, y fue en esta zona donde mantuvo constantes combates con los indios pueblos de Tihua. Tras uno de estos combates capturaron a un indio, llamado el Turco, que le habló de una ciudad construida en oro denominada Quivira, que se encontraba al norte. A principios de 1541, de nuevo, Coronado preparó sus huestes y se dispuso a alcanzar su sueño: descubrió una gran ciudad de oro puro situada en medio de la llanura. Y así, tras cabalgar 6 semanas, llegaron a su objetivo: Quivira, un pueblo pobre regentado por indios que vivían de la caza del búfalo. Era la primera vez que los españoles los veían y los llamaron vacas. Esta población estaba situada junto a Wichita, en el estado de Kansas. Curiosamente, un poco más al sur estaba Hernando de Soto y sus hombres buscando un sueño que nunca encontrarían. Desilusionado y frustrado, Coronado decide volver a Tíhuel, a donde llegó tras atravesar los actuales estados americanos de Texas, Oklahoma y Kansas. Tras llegar a la ciudad, decide invernar para preparar una nueva expedición en la primavera de 1542, pero una caída del caballo le deja en muy mal estado y decide definitivamente volver.
Al llegar a la Ciudad de México, Mendoza le recibió muy fríamente por desobedecer sus órdenes de colonizar al norte de México. Coronado quedó muy frustrado porque nadie le reconoció su gran hazaña. Murió en el otoño de 1554. Coronado y sus hombres descubrieron las grandes praderas, el Gran Cañón, el río Colorado, el Golfo de California, las montañas rocosas y los inmensos espacios territoriales que posteriormente se llamarían Arizona, Nuevo México y Kansas. Tan frustrante esfuerzo no se disolvió en la realidad y Quivira siguió siendo un sitio legendario, mientras que la aventura de Coronado dio paso a las posteriores conquistas de territorios al norte de México. Pues impresionante el documental que hemos visto, impresionante la historia de Vázquez de Coronado, ese conquistador español que forma parte ya de la leyenda, porque amigos, los conquistadores españoles han hecho leyenda, no solo en América sino en el mundo. Una gesta excepcional, esa conquista de América, en 50 años se conquistó prácticamente un continente. Y fuimos capaces, amigos, de llevar esa gran civilización, la civilización hispánica, pues a todas esas regiones. Hay que recordaros que los Estados Unidos de América, pues más de 2/3 de los Estados Unidos de América fueron españoles. Y que esos territorios no se perdieron, pues se los perdió México cuando se independiza. México cuando se independiza era el tercer país más grande del mundo. Pero cuando se rompe la unidad hispánica, se balcaniza toda Hispanoamérica, nacen naciones sin terminar como la mexicana, pues llegó otra nación naciente como los Estados Unidos y le quitó prácticamente todos los territorios. Incluso pensaron los norteamericanos que de México desapareciera, seguir conquistando los territorios hasta Centroamérica, pero dijeron que no, que se pararon ahí. Podía haber desaparecido nuestro querido México y todo el territorio haberse incorporado a los actuales Estados Unidos. Gracias a Dios eso no sucedió. Vázquez de Coronado pues, es muy considerado en Estados Unidos, sobre todo por su hazaña. En Estados Unidos, aunque hay una parte indigenista que está ahora con mucha fuerza en las universidades y parece que los anglosajones se quieren lavar las manos y ocultar sus crímenes contra los indígenas, echando las culpas a los españoles, los cuales los protegieron con leyes, pero sin embargo ellos saben que la poca historia que tienen, la tienen que reflejar y están constantemente, en cierto modo, alabando más a estos personajes que aquí en la propia España. La propia España, amigos, si ustedes se le preguntan al 99% de la población y no sabrán ni quién es Coronado, una persona que hizo una gesta increíble. Hay que decir que Coronado, cuando llega ya a la Nueva España, como ya hemos dicho, haciendo gobernador de Nueva Galicia, pone orden en San Miguel de Culiacán, donde los pobladores estaban siendo masacrados por los indígenas. Posteriormente colonizó toda la zona y hizo que llegara multitud de habitantes a la zona de Guadalajara. Y allí, en ese momento, es cuando llega a Cabeza de Vaca. Y llega a Cabeza de Vaca con las famosas historias que le hemos contado anteriormente, que los indios le habían contado que existían grandes ciudades parecidas a México, repletas de oro. El gobernador, el virrey de la Nueva España, Mendoza, va a mandar una primera expedición. Esa expedición va a ir encabezada por Marcos de Niza, un religioso, amigos, que pues era bastante cuentista. Y con Marcos de Niza iría Estebanico. ¿Se acuerdan ustedes de Estebanico? Estebanico formaba parte de esa expedición de Cabeza de Vaca y formó parte de esa epopeya que hizo Cabeza de Vaca al recorrer pues todo el sureste de Estados Unidos hasta la Nueva España. En esa expedición, pues Marcos de Niza no encontró en las famosas ciudades de Cíbola. Ahí sí perdió la vida Estebanico, el primer negro libre de los Estados Unidos, perdió la vida en manos de los
de los indios. Cuando vino Marcos de Niza, pues siguió diciendo que había encontrado, pues, había visto ciudades impresionantes, donde las vajillas, amigos, de los indígenas eran de oro, las ciudades eran más grandes que la propia Ciudad de México. Bueno, una serie de mentiras que hizo al virrey de la Nueva España, pues creerse que habían descubierto el nuevo Dorado. Vamos a ver lo que decía Marcos de Niza. Al regresar la expedición del charlatán de Marcos de Niza, este contó que había visto las 7 ciudades de oro llamadas Cíbola. Incluso llegó a hablar de poblaciones mayores que la Ciudad de México y que los indios de allí usaban vajillas de plata y oro. Todos estos relatos revivían el cuento de las 7 ciudades de Cíbola y Quivira. Así nos relata Fernando Benítez la leyenda de la mítica Cíbola. En manos de los árabes la península, 7 obispos portugueses, que odiaban la religión del profeta, decidieron buscar otras tierras a donde no llegara la influencia del Corán, y en medio del mar tenebroso fundaron 7 ciudades de prodigio, creándose la isla de las 7 ciudades, la mítica Cíbola. La fábula decía que esas urbes estaban llenas de oro y metales preciosos, y fue esa historia la razón de que los españoles estuvieran obsesionados por encontrar las míticas ciudades. El cuento fue degenerando a lo largo de los años, y ya no hablaban solo de Cíbola y Quivira, sino de las 7 maravillosas urbes de Aira, Anuib, Ansayi, Ansenseli, Ansodi, Ansoli, y con todas ellas levantadas sobre oro y adornadas con piedras preciosas. Pues ahí tienen ustedes la famosa leyenda de las ciudades de Cíbola. Pues esa leyenda, que ahora mismo la vemos como una locura, en esos momentos estaba muy presente en los conquistadores españoles. Hubo leyendas como la del Dorado, la de las 7 ciudades de Cíbola y Quivira, que ustedes dirán, bueno, ¿cómo se podían creer eso? Pues es que, amigos, es que recientemente se había descubierto ciudades parecidas. Por ejemplo, la Ciudad de México era impresionante. Nadie se imaginaba que iba a existir una ciudad, por ejemplo, como la Ciudad de México o la ciudad de Cuzco. Entonces, los conquistadores, que sobre todo se dejaban llevar un poco también por esos libros de caballería, por la fama, por hacer historia, pues que estaban constantemente mediatizados por estos libros de caballería y por estas famosas fábulas o leyendas. Y esto duraría muchísimo tiempo, no se crean que es del siglo XVI, durante muchísimo tiempo estuvo presente estas leyendas. Con esta información que recibe el virrey de Nueva España, Mendoza, prepara urgentemente una expedición. Ve la oportunidad no solo de conseguir un gran tesoro, sino de además avanzar en la colonización de la Nueva España. ¿Quién sería el encargado de dirigir esta gran expedición? Pues sería el fabuloso Vázquez de Coronado, el salmantino. Y el 23 de febrero, amigos, de 1540, pues Vázquez de Coronado saldría con 350 soldados españoles y 800 soldados indígenas, pues camino en busca de las famosas ciudades de Cíbola. Esta expedición tendría otra de apoyo. Mendoza no quería que solo hubiera una expedición terrestre, y por el mar de Cortés, estaría Fernando de Alarcón, que llegaría con sus barcos hasta el delta del río Colorado. Ahí en el delta del río Colorado, pues lo que tendría que hacer con estos hombres de apoyo sería apoyar luego a la expedición de Coronado, pero amigos, lo cierto es que los españoles se lanzaban a la aventura sin conocer las distancias, sin tener mapa, porque todos esos territorios eran totalmente desconocidos. ¿Qué es lo que tenía que hacer Fernando de Alarcón? Pues llegar hasta la desembocadura del río Colorado y de allí ir hasta Yuma, donde se encontraría con los españoles. Yuma está en Arizona. Para que ustedes se hagan una idea, hay cientos y cientos de kilómetros desde la costa hasta Yuma. Luego seguiremos contando porque milagrosamente
la expedición de Fernando de Alarcón y la expedición de Coronado llegarían a contactar, no físicamente, pero sí con un mensaje. Más adelante, pues se unirían al Vázquez de Coronado en la ciudad de Petalán los capitanes Melchor Díaz y Juan Saldívar, que habían salido de avanzadilla pues para ir investigando el camino y sobre todo para ir informando luego posteriormente a Coronado. Desde allí, amigos, pues salieron nuestros héroes camino en busca de esas famosas ciudades de Cíbola. Pero ¿qué es lo que se encontraron? Pues por el camino se encontraban más bien peñascos y tierras estériles que grandes ciudades cubiertas de oro y plata. Entonces empezaron a pedirle responsabilidades a Marco Niza, el cual pues cada vez se quedaba sin argumentos, porque sus mentiras, pues al llegar a los sitios que él decía, pues se veía que solo había peñascos, que no había absolutamente nada, había mentido por todos los lados el religioso y empezaba la expedición a estar muy harto de él. Por lo tanto, ¿qué es lo que decide Coronado? Que se vaya, porque si no van a terminar muy mal. Vamos a verlo. Coronado atravesó el actual estado de Sonora e ingresó en Arizona, donde observó de primera mano que lo que contaba Marcos de Niza era totalmente falso, al no existir ninguna riqueza. Para colmo, la afirmación de que el mar estaba cerca de esos territorios era completamente inexacta. Por desgracia, para Coronado y sus hombres, el mar se encontraba muy lejos de esa zona. Pues lo han visto ustedes, toda la información que habían recibido de Niza pues era totalmente falsa. Les había vendido, pues como se dice vulgarmente, la moto a las autoridades españolas para organizar otras expediciones, buscando pues unas ciudades que todo el mundo había oído hablar, a los indígenas, pero que nadie las había visto. Marcos de Niza decía que las había visto. ¿Cómo es posible que dé esa información, esas falsedades a las autoridades? Pues ¿qué es lo que sucedió? La expedición salía con una serie de planes y de proyectos, pero esos proyectos se estaban yendo totalmente al garete. Aparte, pues lógicamente, la expedición de Alarcón estaba en la costa, y de la costa hasta Yuma hay cientos de miles de kilómetros, bueno, bastantes kilómetros, amigos. Si ustedes han viajado alguna vez a esta aquella zona, pues está el estado de Arizona y luego posteriormente está el estado de California, que hay muchísima distancia. A Niza se le quitan de en medio, porque si no se lo quitan de en medio después de ver claramente que les había mentido a todos, amigos, allí se produce un motín contra él y lo hubieran matado literalmente. Nuestra gente pues sigue caminando. Lógicamente el camino, ustedes se imaginan, toda esa zona es una zona pues semidesértica, pues con tierras estériles, pero el 7 de junio llegan a la primera ciudad de Cíbola, ojo, a Jahuiquiu se llama, y allí pues encontraron a los famosos indios pueblo. Los indios pueblo que vivían en una especie de casas de adobe. Pues tras vencer a los indios pueblo, ¿qué es lo que hizo Coronado? Se asentó en esa ciudad y allí, amigos, Coronado lo que haría es poner su base de operaciones en esa ciudad, mandar a Niza a México, pero aparte de descubrir pues que esa ciudad de Cíbola pues no se correspondía con la de la leyenda, pues desde allí empezaron a recibir los españoles buenas noticias, porque al norte parece que sí había otra ciudad que podría ser la ciudad de Cíbola. Escuchen ahora. Pero no todo eran malas noticias para nuestro conquistador. Los indios le informaron que existían al norte otras 7 ciudades llamadas Tusayán, por lo que Vázquez de Coronado preparó una nueva expedición al mando de Pedro de Tobar. La aventura a Tusayán fue otra quimera, pero los exploradores no desfallecían. Pues la aventura a esta otra ciudad, pues como dice el documental, fue una otra
otra quimera. Los españoles tenían que seguir intentándolo. Habían formado una expedición muy costosa, ya estaban en aquella zona y había que buscar las ciudades de Cibola, pero estaban buscando a ciegas. Estaban buscando primero con información de Marco de Niza, que era totalmente errónea y falsa, y luego se basaban pues en las informaciones que le daban los indios. Los indios, amigos, que mentían más que hablaban, se inventaban, se caracterizaban por mentir constantemente a los españoles e intentarlos confundir. Pero, ¿qué es lo que hace Vázquez de Coronado? Vázquez de Coronado, desde su base de operaciones, empieza a mandar diferentes expediciones para ver si da con las famosas ciudades. ¿Y qué es lo que hace? Pues mandar a López de Cárdenas, amigos, una expedición de López de Cárdenas, que atraviesa el desierto y va a llegar a un sitio mítico. Esto que van a descubrir los españoles, yo creo que tiene más valor que las propias ciudades de Cibola. Tras atravesar el desierto, amigos, tras pasar hambre, pasar sed, los españoles llegan y ven pues un cañón impresionante. Ven a lo que llamaban el río Tizón, el río Colorado. Desde arriba de esas barrancas, como lo llamaban, lo denominaba Jaramillo, los españoles ven la inmensidad de esa obra de la naturaleza, de esa maravilla de la naturaleza que es el cañón del río Colorado. Algo increíble que descubren los españoles y que, amigos, pues nos lo relatan de la siguiente forma. Véanlo. Halló una barranca de un río, que fue imposible por una parte, ni otra, hallarle bajada para caballo, ni aún para pie, sino por una parte muy trabajosa, por donde tenía casi 2 leguas de bajada. Estaba la barranca tan acantilada de peñas que apenas podían ver el río, el cual, aunque es, según dicen, tanto o mucho mayor que el de Sevilla, desde arriba parecía un arroyo. Pues fíjense ustedes lo modestos que eran los españoles, que ven la inmensidad, la majestuosidad del Cañón de Colorado y lo relatan con esa simpleza, ¿no? O sea, con esa, digamos, modestia. Habían descubierto algo impresionante. Si esto lo descubren los ingleses, hubieran hecho 58.000 películas. Cárdenas, amigos, no sé si ustedes habrán visto, ahí tiene, mire, detrás mío tiene la foto del cuadro, perdón, de Augusto Ferrer Dalmau, cuando Cárdenas descubre el Cañón de Colorado. De hecho, mi libro, Los Invencibles de América, pues la portada está ilustrada precisamente con este magnífico cuadro del gran pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau. Lo cierto es que los españoles, amigos, habían por lo menos descubierto una joya de la naturaleza, que comparable a cualquier ciudad de oro o de plata. No habían, pero para ellos, en principio, pues tenían esa necesidad de buscar el oro y la plata por una sencilla razón. La mayoría de estas iniciativas eran iniciativas privadas y su fin pues era buscar un sitio o buscar riquezas para establecerse en esos lugares. Si no se encontraba riquezas, pues amigos, la empresa fracasaba y aparte pues tenían que soportar tremendos problemas como lo que es, por ejemplo, atravesar desiertos, el hambre, el ataque de los indígenas. Era una situación muy complicada, en un terreno inhóspito y totalmente desconocido. Pero amigos, estábamos hablando de la expedición de Coronado que va por tierra. ¿Y qué pasó con la expedición de Fernando Alarcón, del trujillano Fernando Alarcón, que iba por el mar? Pues Fernando Alarcón, amigos, llega a la desembocadura del río Colorado, a ese que llaman río Tizón los españoles. Allí desembarca y con unas barcas avanza por el río. Su misión era llegar hasta Yuma. Ustedes imagínense, Yuma, que estaba a cientos de kilómetros. ¿Qué es lo que le sucede a Fernando Alarcón? Pues que tiene que regresarse a la desembocadura porque están prácticamente sin alimentos, están en unas situaciones muy precarias. Después de llegar a la desembocadura y recomponer fuerzas, realizan otra segunda expedición, avanzan 80 leguas y desembarcan. Desembarcan cerca de la ribera del río Colorado. ¿Qué es lo que haría Alarcón?
pues no se encontró con la expedición de Coronado y pondría una cruz, amigos, atención, una cruz donde escribiría: aquí estuvo Alarcón, abajo hay unos papeles. Esta cruz todavía existe, si ustedes van a aquella zona la podrán ver. Es algo increíble, van a ver la historia, cómo pues nuestro protagonista que dejó esos papeles, pues más tarde esos papeles los encontrarían los españoles, la expedición de Coronado, o parte de la expedición que habían mandado para contactar con Alarcón. Vamos a verlo. Posteriormente, nuestro héroe navegó más de 80 leguas con la intención de encontrar a las huestes de Vázquez de Coronado, y tras internarse tierra adentro, levantó una cruz donde dejó enterradas unas cartas y talló la leyenda: Alarcón llegó hasta aquí, debajo del árbol hay escritos. Más tarde, fueron halladas por Melchor Díaz, a quien Coronado había dejado en Sonora junto a 80 hombres con la intención de encontrar al capitán Fernando de Alarcón. Tras encontrar sorprendentemente las cartas, Díaz se preparó para explorar California, pero tras un desafortunado accidente, murió sin alcanzar su objetivo. Pues increíble la historia de Alarcón y el capitán Díaz. ¿Cómo es posible en esos inmensos territorios, sin ningún tipo de comunicación como la actual, simplemente por la orientación, pues poner una cruz con unas letras y abajo tener unas cartas, y que el capitán Díaz pues descubriera ese mensaje, que habían estado allí? Desgraciadamente el capitán, que pudo haber de alguna forma contactado con la expedición de Alarcón y haber seguido pues su trayectoria, pues tuvo un accidente y perdió la vida. Después de dejar de lado la expedición que iba por mar, la de Alarcón, nos vamos de nuevo a la expedición que va por tierra, porque la expedición de Cárdenas, a las órdenes de Tobar, pues vuelve después de haber descubierto ese gran cañón del Colorado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuentan ese hallazgo a Coronado y su gente y nadie les cree. Y usted dirá: joder, ¿por qué no les creen? Pues ¿cómo le van a creer? Después de las mentiras de Marco Niza, después del que el religioso les hubiera contado que existían esas ciudades, que las había visto, y que vieran que esas ciudades pues eran pequeños poblados de casas hechas con adobe. Nada que ver con oro y vajillas de plata ni piedras preciosas, ¿no? Nadie le creyó de haber hecho ese inmenso descubrimiento para la humanidad. Abandonó posteriormente Coronado la ciudad donde se había establecido como base, la primera ciudad de Ciula que había estado, y se asentó en Bernalillo, en Tíguez, ¿vale? Actualmente Bernalillo. Allí pues tuvo que combatir constantemente con los indios pueblos de Tíguez, y en esos combates, amigos, en esas luchas constantes con los belicosos indios pueblos, Bernalillo va a capturar a un indio que le llaman el Turco. Y este turco, pues, se va a inventar una historia muy parecida a la de Marcos Niza, que les va a indicar que está la ciudad de Cibola, no la conoce, pero que sí hay una ciudad que se llama Quivira, que está más al norte, que sí está llena de riquezas. Así tuvo todo el rato Coronado, entre las mentiras de Marcos Niza y en las mentiras de los indígenas, y todo eso mezclado en que los españoles de aquella época se creían la leyenda de las 7 ciudades de Cibola y Quivira. En definitiva, amigos, Coronado pues toma testimonio a este turco, al indio turco, y el turco le dice lo siguiente, véanlo. Tras uno de estos combates capturaron a un indio, llamado el Turco, que le habló de una ciudad construida en oro denominada Quivira, que se encontraba al norte. A principios de 1541, de nuevo, Coronado preparó sus huestes y se dispuso a alcanzar su sueño: descubrió una gran ciudad de oro puro situada en medio de la llanura. Y así, tras cabalgar 6 semanas, llegaron a su objetivo: Quivira, un pueblo pobre regentado por indios que vivían de la caza del búfalo. Era la primera vez que los españoles los veían y los llamaron vacas. Esta población estaba situada junto a Wichita, en el estado de Kansas.
Curiosamente, un poco más al sur estaba Hernando de Soto y sus hombres buscando un sueño que nunca encontrarían. Pues amigos, los españoles van a la ciudad de Quivira. En Quivira no encuentran ni oro, ni plata, ni riqueza, sino un pueblo muy pobre. Fíjese hasta dónde llegaron los españoles, hasta el estado de Kansas. Pero es que por el otro lado, y muy cerca de allí, estaba Hernando de Soto, que había recorrido 8 estados de los actuales Estados Unidos. Increíble, buscando un imperio como el azteca o el inca. Es que eran increíbles estos conquistadores. ¿De qué pasta estaban hechos estos españoles? Tenemos que volver al origen, a la base de cómo eran los españoles antes, amigos. Porque en los genes tenemos nosotros, y los genes de esa gente los tenemos nosotros. Nosotros somos herederos de ellos. Por lo tanto, tenemos que recuperar y creérnoslos. Porque España y los conquistadores españoles han hecho gestas que ningún otro país del mundo ha hecho, y lo cual tenemos que estar orgullosos. Después de llegar a Quivira y ver que no había oro, no había plata, pues lógicamente la expedición vuelve y desilusionado, pues Coronado piensa pasar el invierno en Tigue, en el actual Bernalillo. Allí pues decide invernar, pero amigos, nuestro protagonista Coronado tiene un desgraciado accidente de caballo y esto le va a obligar a regresar. Tiene que regresar a la Nueva España, donde es recibido por el virrey Mendoza, que le recibe muy fríamente. El virrey Mendoza, lógicamente, había mandado a Coronado a buscar estas famosas ciudades, pero a la vez tenía otra orden, que era colonizar aquellas zonas. Y lo cierto que Coronado se dejó llevar por las informaciones de Marco de Niza y prefirió, lógicamente, hacer la colonización o situarse donde estuvieran las famosas ciudades de Cíbola. Pero claro, como esas ciudades no existían, pues era la pescadilla que se mordía la cola. Vázquez de Coronado, amigos, llegó, él quería que habría fracasado, pero la historia es muy diferente. Estamos hablando que muere en 1554, pero los éxitos de Coronado son increíbles y hay que reconocerlos y hay que estudiarlos y hay que saberlos. Porque personas como estas son las que merecen la pena que tengan calles, que tengan estatuas y no que pongan estatuas a lo mejor de genocidas o asesinos, como hay en ciudades como en Leganés o en Rivas hacia Madrid, donde hay calles de personas pues que profesan una ideología de odio, ¿no? A lo mejor sería bueno hacer una estatua a Coronado, Vázquez de Coronado, o ponerle calles y que los niños supieran quién es. Pero si ustedes, después de ver toda esta historia, piensan que Vázquez de Coronado fracasó, en absoluto. Porque a continuación les vamos a detallar los éxitos de este gran conquistador español. Véanlos. Coronado y sus hombres descubrieron las grandes praderas, el Gran Cañón, el río Colorado, el Golfo de California, las montañas rocosas y los inmensos espacios territoriales que posteriormente se llamarían Arizona, Nuevo México y Kansas. Tan frustrante esfuerzo no se disolvió en la realidad y Quivira siguió siendo un sitio legendario, mientras que la aventura de Coronado dio paso a las posteriores conquistas de territorios al norte de México. Pues amigos, Coronado fue el primer europeo que recorrió esos estados, el de Arizona, Nuevo México, Kansas. El primer europeo que avistó las grandes praderas junto a Cabeza de Vaca en su momento. Los hombres de Coronado fueron de los primeros que vieron los famosos búfalos, a lo que los españoles le llamaron vacas. Y lo cierto es que abrieron el camino a la posterior colonización, por ejemplo, de Oñate, cuando Oñate, pues el último conquistador, pues se establece en Arizona, en Nuevo México y la zona de Texas. En definitiva, amigos, la exploración, la aventura de Coronado fue decisiva y sobre todo fue el primero que se lanzó a la conquista del oeste. Y fue la base para posteriores conquistas, como dice el documental. Y sobre todo dirán, estaba loco Coronado, estaba buscando una quimera, las ciudades de Cíbola. Bueno, amigos, también
podía haber sido una quimera cuando Hernán Cortés le dicen que hay un gran reino, un gran imperio como la Azteca y una gran ciudad como la de México? O cuando le cuentan a Pizarro que al sur hay una región llena de oro o plata que era Viru. Podía haber sido también otra quimera, pero no lo fueron. Por lo tanto, aquí se mezcla mucho realidad de hechos que allí habían sucedido y leyenda. Y esa leyenda estaría constante en la mente de los conquistadores españoles. La conquista, el descubrimiento de las ciudades de Cíbola y Quivira sería una constante en la mente de esos españoles únicos que hicieron a España el país más poderoso del mundo y que fueron los padres a la postre de lo que es actualmente América. Gracias a ellos se llevó una civilización como la hispánica, no solo a América, sino también a Asia, aparte de África, y en definitiva esa gran civilización que actualmente todavía pervive y en la cual pues más de 600 millones de personas formamos parte. Se nos acabó el tiempo, amigos. Espero que este relato de Coronado, de Vázquez de Coronado, del fabuloso Vázquez de Coronado, les haya gustado. La semana que viene volveremos y además seguiremos en América porque vamos a hablar de la primera ciudad de los Estados Unidos, fundada por los españoles, aunque los ingleses digan que fue la ciudad de Jamestown. No, la primera fue San Agustín de la Florida y más de 40 años antes de que ellos llegaran. Por lo tanto, que no se hagan líos porque ya estamos hartos de que los ingleses, amigos, que han sido un gran imperio, que lo destaquen. Pero ellos, para destacar su imperio, tienen que siempre ocultar lo que fue España y no estamos dispuestos a que oculten las gestas de nuestros grandes héroes y por lo tanto aquí seguiremos relatándolas. Nos vemos la próxima semana recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España. España de leyenda.